Pensemos un momento en el problema más difícil que tengamos ahora mismo. ¿Y si la clave no fuera encontrar la solución, sino aprender a vivirlo? Bueno, pues hoy vamos a explorar eso, el concepto del conundrum. Y ojo, que no es un simple acertijo, sino que es una herramienta potentísima para cambiar nuestra percepción y, casi literalmente, hackear la realidad. A ver, ¿qué vamos a ver en los próximos minutos? Primero, por qué la pregunta a veces ya es la respuesta. Después, descubriremos cómo el sentir puede ser mucho más poderoso que el entender. Luego, analizaremos esa tensión creativa que hay entre la soledad y la conexión con los demás. Y ya al final, veremos cómo aplicar todo esto para crear nuevas dimensiones de conciencia. Venga, vamos al lío. Nuestra mente está como programada para buscar soluciones, es lo que hace, ¿no? Pero, ¿y si esa misma obsesión por resolver fuera el verdadero problema? Vamos a darle una vuelta a esa idea. ¿Qué pasaría si el valor no estuviera en encontrar la respuesta, sino en aprender a vivir cómodamente dentro de la pregunta? Claro, si buscamos en un diccionario, la definición es esta. Un conundrum es un problema lioso, difícil, un callejón sin salida. Es la idea con la que hemos crecido todos. Pero hoy esa definición se nos va a quedar muy, muy corta. Vamos a romperla. Y aquí está el giro de guión. Lo genial de este concepto es que el conundrum no es el obstáculo que nos impide llegar a la respuesta. Es que es la pregunta y la respuesta a la vez. Contiene su propia solución, pero claro, no de la forma que nos esperamos. Así que el cambio de chip es radical. En lugar de buscar una salida, la clave es encontrarle el sentido al laberinto mientras estamos dentro. Se trata de habitar esa paradoja, de sentirse a gusto en esa tensión. O sea, es dejar de pelearse con el problema y empezar a bailar con él. Y si la puerta a las grandes ideas, a las grandes revelaciones, no fuera la lógica pura, sino la emoción, la intuición? Venga, vamos a explorar un poco esa idea, que es como la primera capa para empezar a desentrañar el conundrum. Y para que esto se entienda bien, tenemos un ejemplo perfecto de la cultura pop, la búsqueda de Sheldon Cooper de su teoría del todo en The Big Bang Theory. Un personaje que es, vamos, la personificación de la lógica pura y dura. A ver, Sheldon llevaba años atascado, aplicando más y más lógica, más cálculos, buscando una certeza absoluta en su mundo de reglas perfectas. Y entonces llega Amy, y ella no le da una nueva ecuación, no, le ofrece algo muchísimo más potente, una nueva perspectiva, una conexión humana que lo saca de esa rigidez mental. Esta frase es que lo resume todo a la perfección. El gran avance no llegó por pensar más fuerte, sino por permitirse sentir. La física teórica, algo súper abstracto, de repente se vuelve accesible, pero no a través de la razón, sino de una intuición emocional. Primero se siente, y solo después se entiende. En resumen, el gran descubrimiento de Sheldon no fue un producto de su intelecto trabajando en solitario. Fue el resultado de un cambio en el propio observador. Hackeó la física no con más mates, sino abriéndose a la incertidumbre y a la conexión. El conundrum se resolvió cuando se transformó la persona que hacía la pregunta. Bueno, ya hemos visto cómo el sentir puede ganarle la partida al pensar. Ahora vamos a explorar otra dualidad que es clave, la creación en soledad frente a la creación en compañía. ¿Dónde surge de verdad la magia? Pensemos un poco en los periodos de aislamiento, como el confinamiento que vivimos hace no tanto. Ahí se crea como un mundo interior, ¿verdad? Pero, ¿es posible la creación plena en ese vacío? ¿O siempre se necesita a un otro para que las ideas cobren vida de verdad? Y esta diapositiva lo ilustra de una forma brillante. Por un lado, tenemos a Wilson, el de la peli de Náufrago. Wilson es una proyección de uno mismo, un diálogo interno para no volverse loco. Es el otro que nos inventamos. Y por otro lado está Viernes, de Robinson Crusoe. Viernes es una persona real, es diferente. Es el otro que llega de fuera y que representa una conexión genuina con el mundo. Así que la historia es esta. Aunque crear en solitario es un diálogo potentísimo con nuestro Wilson interior, el verdadero salto cuántico, la creación de una dimensión completamente nueva, pasa cuando conectamos con un Viernes. Pasa cuando esa idea, que solo existía en nuestra cabeza, choca con una realidad compartida y se transforma. Bueno, pues ha llegado el momento de unir todas las piezas. Hemos hablado de paradojas, de emociones, de conexión, y si juntar todo esto nos permitiera hacer algo que suena a ciencia ficción, como crear nuevas realidades? La pregunta es directa. Si no se trata de resolver un problema, entonces, ¿para qué sirve todo este rollo? ¿Cuál es el objetivo final de meterse de lleno en esa paradoja? La respuesta es tan sencilla como profunda. El propósito no es encontrar algo que ya estaba ahí, sino traer a la existencia algo completamente nuevo. Y lo más interesante de todo es cómo funciona esto. Y no es una metáfora.
Cada vez que nuestra conciencia se expande y es capaz de ver una idea, una perspectiva o una sensación que antes no existía para nosotros, nuestro universo personal crece. Literalmente, se ha creado una nueva dimensión de experiencia. A ver, imaginemos una escena de una película que parece súper real. De repente, la cámara gira y nos enseña todo el set de rodaje. Los focos, el director, los cables. La realidad no se ha roto, se ha ampliado. Ahora somos conscientes no solo de la escena, sino del acto de crearla. Se ha añadido una capa, una dimensión nueva. La realidad es la peli y a la vez el hecho de saber que es una peli. Vale, ¿y cómo llevamos esto a la práctica? Podríamos decir que es un proceso de 4 pasos. El primero, aceptar. Reconocer esa paradoja en la vida sin agobiarse por resolverla. El segundo, la intuición. Dejar que la emoción nos guíe antes de que la lógica lo analice todo. El tercero, la conexión. Buscar una perspectiva nueva, que muchas veces viene al hablar con otra persona. Y el cuarto, la creación. Ser conscientes de que al hacer todo esto no se está solucionando un problema, se está generando una realidad nueva. Así que la reflexión final es esta. ¿Cuál es ese gran conundrum personal que llevamos tiempo intentando resolver? Quizás es el equilibrio entre el trabajo y la pasión, o entre la seguridad y la aventura, y si dejáramos de buscar la respuesta correcta y simplemente empezáramos a vivir de lleno en esa pregunta. Porque al final, la respuesta a quiénes somos no se encuentra, se crea, y esa es nuestra propia teoría del todo.